Le bloquearon la entrada a la Latina, hasta que entró como la nueva jueza. Sofía Martínez había soñado con este momento durante años. Con apenas 28 años, se había graduado con honores de la Facultad de Derecho, trabajando de noche como mesera para pagarse los estudios mientras su madre limpiaba oficinas hasta altas horas. Ahora, vestida con su mejor traje, comprado en una tienda de segunda mano pero impecablemente planchado, caminaba hacia el prestigioso bufete Sterling & Associates en el corazón financiero de la ciudad. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El edificio de cristal y acero se alzaba imponente ante ella, reflejando las nubes como si fuera una fortaleza inexpugnable. Sofía respiró profundo, ajustó su portafolio gastado pero bien cuidado, y se acercó a la recepción. Había conseguido esta entrevista después de enviar cientos de currículums y había estudiado cada caso importante que había manejado la firma. La recepcionista, una mujer rubia de mediana edad con un traje que costaba más que el salario mensual de la madre de Sofía, la miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Cuando Sofía explicó que tenía una cita con el señor Sterling para una entrevista de trabajo, la mujer frunció el ceño y revisó su agenda con movimientos exageradamente lentos. No veo ninguna cita con... ¿Cuál dijo que era su nombre? La humillación comenzó sutilmente, pero Sofía mantuvo la compostura. Mostró el email de confirmación en su teléfono. Explicó que había hablado con la asistente del señor Sterling la semana anterior. Después de 20 minutos de verificaciones y llamadas susurradas, finalmente la hicieron pasar a una sala de espera, donde esperó durante 2 horas más. Cuando finalmente entró a la oficina del señor Sterling, un hombre, corpulento de 60 años con cabello plateado y traje de $3,000, la entrevista fue una farsa desde el primer momento. Sterling apenas levantó la vista de sus papeles cuando ella entró, y cuando lo hizo, su expresión cambió notablemente. «Ah, sí, la señorita Martínez, ¿verdad?». Su tono dejaba claro que había esperado a alguien diferente. Durante los siguientes 30 minutos, Sterling la sometió a preguntas que bordeaban lo discriminatorio. Le preguntó sobre su estatus migratorio. Sofía había nacido en Texas. Si hablaba inglés nativamente, había sido la primera de su clase en oratoria, y si entendía la cultura empresarial americana. Había trabajado desde los 14 años. Cada respuesta brillante de Sofía parecía incomodarlo más. «Verá, señorita Martínez», dijo Sterling finalmente, reclinándose en su silla de cuero. «Este bufete maneja clientes muy específicos. Necesitamos abogados que puedan encajar perfectamente con nuestra imagen corporativa. Personas que nuestros clientes puedan relacionarse fácilmente». Sus palabras eran cuidadosamente escogidas, pero el mensaje era cristalino. Sofía sintió que el aire se espesaba en la habitación. Había escuchado estas palabras codificadas antes, pero nunca tan directamente. «Señor Sterling, mi expediente académico habla por sí mismo. Fui editora de la revista de Derecho. Gané el premio al mejor alegato, tengo experiencia en...». Sterling la interrumpió con un gesto de la mano. «Sí, muy impresionante. Le estaremos llamando». Pero ambos sabían que esa llamada nunca llegaría. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de rechazos elegantemente disfrazados. Decidimos ir con alguien con más experiencia. El puesto se cubrió internamente. Su perfil no encaja exactamente con lo que buscamos en este momento. Cada rechazo era una puñalada envuelta en papel de regalo corporativo. Sofía comenzó a trabajar en un pequeño despacho en el barrio latino, defendiendo casos de inmigración, disputas laborales y casos de violencia doméstica. El pago era una fracción de lo que habría ganado en Sterling & Associates, pero aquí podía usar su talento para ayudar a gente que realmente lo necesitaba. Su reputación como abogada feroz y compasiva
comenzó a crecer en la comunidad. Una noche, mientras revisaba expedientes en su pequeña oficina iluminada por una lámpara de escritorio parpadeante, su madre Carmen llegó con una bolsa de tacos de la taquería donde ahora trabajaba de día. «Mija», le dijo, sentándose frente al escritorio repleto de papeles. «Sé que esto no es lo que soñabas, pero mira a toda la gente que estás ayudando. Doña María ya no tiene que esconderse de su esposo violento. La familia Rodríguez pudo quedarse en el país. Tu papá estaría orgulloso». Sofía sintió las lágrimas quemándole los ojos. Su padre había muerto cuando ella tenía 15 años, trabajando en un sitio de construcción sin las medidas de seguridad adecuadas. Había prometido en su funeral que estudiaría derecho para que otras familias no pasaran por lo mismo. Pero mamá quería cambiar el sistema desde adentro. Quería llegar alto para poder hacer una diferencia real. Carmen tomó las manos de su hija, callosas por años de trabajo duro. ¿Quién dice que no puedes llegar alto desde aquí? Los árboles más grandes crecen desde las raíces más profundas, mija. Ten paciencia. 3 años después, Sofía se había convertido en una de las abogadas de derechos civiles más respetadas de la ciudad. Su oficina ya no era tan pequeña, y había contratado a 2 asistentes legales. Pero el caso que definiría su carrera llegó un martes lluvioso de octubre, cuando María González entró a su oficina con los ojos hinchados de llorar. María trabajaba como conserje nocturna en Sterling & Associates. Durante meses había sido víctima de acoso sexual por parte de varios socios de la firma, incluyendo el mismísimo señor Sterling. Cuando intentó reportar los incidentes, la despidieron alegando recortes presupuestarios. Pero María era inteligente y había guardado pruebas, emails, grabaciones de audio, testimonios de otras empleadas que habían pasado por lo mismo. «Doctora Martínez», le dijo María con voz temblorosa, «sé que ellos tienen abogados caros y mucho poder, pero usted es la única que puede enfrentarlos. He oído cómo defiende a nuestra gente, por favor ayúdeme». Sofía sabía que este caso podría arruinar su carrera si lo perdía. Sterling & Associates tenía conexiones en todos lados, recursos ilimitados y una reputación que proteger. Pero mirando a María, vio el reflejo de su propia madre, de todas las mujeres trabajadoras que habían sido silenciadas por el poder y el privilegio. «María», le dijo cerrando el expediente que estaba revisando, «no solo vamos a demandarlos, vamos a exponer todo el sistema podrido que han construido. Pero necesito que entiendas, van a pelear sucio. Van a tratar de destruirte, de hacerte parecer mentirosa. Van a usar cada táctica intimidatoria en el libro». María enderezó los hombros. «Doctora, he limpiado los baños de esos hombres por 5 años. He visto sus caras cuando piensan que nadie los está mirando. Ya no tengo miedo». El caso María González versus Sterling & Associates se convirtió en la sensación mediática del año. Los periódicos locales inicialmente trataron de minimizar la historia, pero Sofía había aprendido a usar las redes sociales y los medios alternativos. La historia se volvió viral cuando más mujeres comenzaron a salir con testimonios similares. Sterling contrató al bufete más poderoso de la ciudad para defenderse, liderado por James Morrison, un litigante conocido por destrozar a testigos en el estrado. Morrison era exactamente el tipo de abogado que Sofía había soñado ser una vez. Impecablemente vestido, Harvard educado, con una reputación de nunca perder un caso importante. Durante las audiencias preliminares, Morrison trató de intimidar a Sofía con tácticas que había perfeccionado contra abogados menos experimentados. Intentó descalificarla argumentando conflicto de intereses, porque una vez había solicitado trabajo en Sterling & Associates. Presentó mociones frívolas para retrasar el caso. Cuestionó cada pieza de evidencia con argumentos técnicos complejos, pero Sofía había aprendido a pelear en las trincheras del sistema legal. Había manejado cientos de casos con recursos limitados. Había desarrollado una creatividad y tenacidad que las escuelas de derecho de élite no enseñaban. Cada moción de Morrison, ella la contrarrestaba con 2 propias.
Cada táctica intimidatoria, ella la exponía ante el juez con una sonrisa educada pero feroz. La noche antes del juicio principal, Sofía trabajó hasta las 3 de la madrugada repasando su estrategia. Su oficina parecía una zona de guerra, con documentos, fotos, testimonios y evidencias esparcidas por todas las superficies. Carmen llegó con café y tamales, como había hecho durante los exámenes de la universidad. ¿Estás lista, mija?, le preguntó su madre viendo la determinación ardiendo en los ojos de su hija. Sofía miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, pensando en todas las mujeres como María que habían sido silenciadas, en su padre que había muerto sin justicia, en cada puerta que le habían cerrado por ser quien era. Más que lista, mamá. Es hora de que ellos se enfrenten a la justicia real. El día del juicio, la sala del tribunal estaba completamente llena. Reporteros, activistas, empleados de Sterling and Associates y docenas de mujeres que habían encontrado el valor para hablar después de años de silencio. Sofía entró vestida con un traje azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión, no de segunda mano esta vez, sino nuevo, pagado con el dinero que había ganado defendiendo a su comunidad. Del otro lado, Morrison llegó con un equipo de 6 abogados, todos vestidos idénticamente, cargando cajas de documentos y tecnología de última generación. Sterling estaba sentado en la primera fila, su cara una máscara de confianza arrogante que no lograba ocultar completamente la preocupación en sus ojos. El juez Williams, un hombre afroamericano de 60 años con reputación de ser justo pero estricto, llamó al orden. Este es un caso sobre poder, responsabilidad y justicia, comenzó su declaración inicial. Escucharemos todas las evidencias y testimonios con la seriedad que merecen. Morrison comenzó con su estrategia típica, atacar la credibilidad de 1900, María, sugerir que sus motivaciones eran financieras, pintar a Sterling and Associates como víctimas de una cacería de brujas mediática. Su presentación fue pulida, profesional, calculada para sembrar dudas. Cuando llegó el turno de Sofía, se levantó lentamente, caminó hacia el jurado y los miró directamente a los ojos. Señoras y señores del jurado, este caso no es complicado. Es sobre hombres poderosos que creyeron que podían abusar de mujeres trabajadoras sin consecuencias. Es sobre un sistema que protege a los privilegiados mientras silencia a los vulnerables. Y es sobre si vamos a permitir que eso continúe. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía presentó un caso meticulosamente construido. Trajo a María al estrado, donde con voz temblorosa pero firme, relató años de humillaciones y abusos. Presentó las grabaciones de audio, donde se escuchaba claramente a Sterling haciendo proposiciones inapropiadas. Mostró emails internos, donde otros socios bromeaban sobre la ayuda y hacían comentarios despectivos sobre las empleadas latinas. El momento decisivo llegó cuando Sofía llamó al estrado al propio Sterling. Morrison objetó vehementemente, pero el juez Williams permitió el testimonio. Sterling subió al estrado con la confianza de alguien acostumbrado a controlar cada situación, pero Sofía había estado esperando este momento durante años. Señor Sterling, comenzó Sofía, su voz calmada pero con una intensidad que llenaba la sala. ¿Recuerda usted una entrevista de trabajo que tuvo conmigo hace 4 años? Sterling frunció el ceño, claramente incómodo con la pregunta. Tengo muchas entrevistas, señorita Martínez. No puedo recordar cada una. Permítame refrescar su memoria, continuó Sofía, acercándose al estrado. Me dijo que su bufete necesitaba abogados que pudieran encajar con su imagen corporativa, personas con las que sus clientes pudieran relacionarse fácilmente. ¿Recuerda esas palabras exactas? Morrison saltó de su asiento. Objeción. Irrelevante. Pero el juez Williams negó la objeción. La testigo puede responder. Sterling se movió incómodo en su silla. Puede que haya dicho algo así. Es una consideración normal en nuestra industria. Su arrogancia comenzaba a mostrar grietas. ¿Y qué quiso decir exactamente con encajar con su imagen corporativa? Preguntó Sofía,
cada palabra cargada de años de frustración contenida. ¿Se refería a mi capacidad legal? ¿A mi expediente académico? ¿O se refería a mi apellido? ¿A mi apariencia? ¿Al hecho de que soy latina? La sala estaba en completo silencio. Sterling miró hacia Morrison buscando ayuda, pero estaba solo en el estrado, enfrentando finalmente las consecuencias de años de discriminación sistemática. Señorita Martínez, dijo Sterling tratando de recuperar su compostura, no sé qué está insinuando, pero... Sofía lo interrumpió con evidencia que había estado guardando. Una grabación secreta de una reunión de socios donde Sterling y otros discutían abiertamente sobre mantener cierto tipo de imagen en la firma, usando lenguaje que no dejaba dudas sobre sus prejuicios raciales. La grabación fue devastadora. En ella se escuchaba claramente a Sterling diciendo, no podemos tener demasiados, ya saben, de esos en posiciones visibles. Los clientes esperan cierto nivel de familiaridad cultural. Cuando Morrison trató de objetar la admisibilidad de la grabación, Sofía reveló que había sido proporcionada por un socio junior de la firma que había renunciado por disgusto ante las prácticas discriminatorias. Los siguientes testimonios vinieron como una avalancha. Empleadas actuales y anteriores describieron un patrón sistemático de discriminación y acoso. Un contador interno reveló que la firma tenía 2 escalas salariales, una para abogados tradicionales y otra para minorías, incluso con las mismas calificaciones. Un investigador privado presentó evidencia de que Sterling había ordenado investigaciones de antecedentes ilegales sobre empleados latinos y afroamericanos. Morrison trató desesperadamente de controlar el daño, pero cada testigo que llamaba para defender a Sterling solo empeoraba las cosas. Socios mayores que intentaron justificar las prácticas de la firma se contradijeron bajo el hábil interrogatorio de Sofía. La imagen cuidadosamente construida de Sterling and Associates como una firma respetable se desmoronó pieza por pieza. Sus argumentos finales, Morrison hizo un último intento desesperado, argumentando que Sterling era víctima de una agenda política y que el caso era un ataque a los valores empresariales tradicionales. Pero sus palabras sonaron huecas después de todo lo que se había revelado. Cuando Sofía se levantó para su alegato final, la sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar un alfiler caer. Señoras y señores del jurado, comenzó, durante Tim O'Senton, este juicio han visto el verdadero rostro del poder sin control. Han visto cómo hombres privilegiados pueden crear sistemas enteros diseñados para mantener fuera a quienes consideran diferentes. Pero también han visto algo más poderoso. La fuerza de la verdad y el valor de personas como María González, que decidió decir basta. Hoy tienen la oportunidad de enviar un mensaje claro, que en esta sociedad la justicia no tiene color, género o apellido, que el poder viene con responsabilidad y que nadie está por encima de la ley. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron con el veredicto, la tensión en la sala era palpable. En el caso María González versus Sterling and Associates, anunció la presidenta del jurado, encontramos a los demandados culpables de discriminación, acoso sexual y creación de un ambiente laboral hostil. Otorgamos a la demandante $10 millones en daños compensatorios y punitivos. Las consecuencias del veredicto fueron inmediatas y devastadoras para Sterling and Associates. Dentro de una semana, más de 50 mujeres habían presentado demandas similares. Los clientes principales comenzaron a cancelar contratos, temerosos de ser asociados con la firma. Los medios nacionales recogieron la historia, convirtiendo el caso en un símbolo de la lucha contra la discriminación en el mundo corporativo. Sterling, enfrentando múltiples investigaciones federales y estatales, intentó salvar lo que quedaba de su imperio, vendiendo la firma y retirándose por razones de salud. Pero el daño ya estaba hecho. Morrison y varios socios principales fueron sancionados por el Colegio de Abogados. La firma que una vez había sido símbolo de poder y prestigio,
Se convirtió en ejemplo de todo lo que estaba mal en el sistema legal. Para Sofía, la victoria era agridulce. Había logrado justicia para María y había expuesto un sistema corrupto, pero también sabía que cambiar mentalidades tomaría generaciones. Su oficina ahora estaba inundada de casos similares y había contratado a 10 abogados más, todos de comunidades subrepresentadas que habían enfrentado las mismas barreras que ella. Una tarde, mientras organizaba expedientes en su nueva oficina, habían tenido que mudarse a un edificio más grande, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Era la oficina del gobernador. «Doctora Martínez», dijo la voz al otro lado de la línea, «el gobernador quisiera reunirse con usted para discutir una oportunidad única». La reunión en la oficina del gobernador fue surreal para Sofía. El mismo hombre que había visto en 1905 televisión durante años ahora estaba sentado frente a ella, hablando sobre su carrera y sus contribuciones a la justicia social. El gobernador Eduardo Mendoza, también de origen latino, había seguido de cerca el caso Sterling y había quedado impresionado no solo por la victoria legal, sino por la forma en que Sofía había manejado la presión mediática y había mantenido el foco en las víctimas. «Doctora Martínez», dijo el gobernador inclinándose hacia adelante en su silla, «tengo una propuesta que podría interesarle. El juez Williams se retira el próximo mes y necesito nombrar a alguien para su posición en el Tribunal de Distrito. Es un puesto poderoso, con jurisdicción sobre casos civiles y penales importantes. Creo que usted sería perfecta para el cargo». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Jueza. Era algo que había soñado vagamente, pero siempre había parecido inalcanzable. Los jueces solían venir de grandes firmas o de carreras políticas, no de pequeños despachos en barrios latinos. «Gobernador», respondió Sofía tratando de mantener la compostura, «me siento honrada por su consideración, pero debo preguntarle, ¿por qué yo? Hay abogados con más experiencia, con más años de práctica». El gobernador sonrió. «Doctora, en los últimos 3 años, usted ha manejado más casos complejos que muchos abogados ven en una década. Ha demostrado integridad inquebrantable, conocimiento profundo de la ley y algo que no se puede enseñar, la capacidad de hacer justicia real para gente real. Eso es exactamente lo que necesitamos en el tribunal». Sofía pensó en su padre, en su madre limpiando oficinas hasta altas horas, en María González y todas las mujeres que habían encontrado el valor para hablar. Pensó en las puertas que le habían cerrado y en las que ahora podría abrir para otros. «Sí acepto», dijo finalmente. «Quiero que quede claro que seré una jueza independiente. No le debo favores a nadie, y mis decisiones se basarán únicamente en la ley y la justicia». «No esperaría nada menos», respondió el gobernador. El proceso de confirmación no fue fácil. Aunque la nominación de Sofía fue recibida con entusiasmo por organizaciones de derechos civiles y la comunidad latina, también enfrentó resistencia de sectores conservadores que cuestionaban su agenda política y su falta de experiencia en grandes firmas. Durante las audiencias de confirmación en el Senado estatal, Sofía fue sometida a un interrogatorio intenso. Los senadores republicanos, algunos de los cuales habían recibido donaciones de Sterling and Associates en el pasado, intentaron desacreditar su nominación sugiriendo que era un nombramiento político basado en su etnicidad rather than her qualifications. El senador Robert Harrison, un hombre de 70 años con vínculos conocidos con el sector empresarial, fue particularmente hostil. «Señorita Martínez», dijo con tono condescendiente, «¿no cree que su activismo reciente podría comprometer su capacidad de ser imparcial como jueza?» Sofía lo miró directamente a los ojos. «Senador Harrison, defender los derechos civiles y luchar contra la discriminación no es activismo. Es cumplir con el juramento que todo abogado hace de defender la justicia. Si considera que buscar la equidad es una agenda política, entonces quizás el problema no está en mi nominación, sino en la perspectiva desde la cual se evalúa la justicia». La respuesta se volvió viral en redes sociales, y el apoyo público
hacia Sofía creció exponencialmente. Organizaciones de mujeres, grupos de derechos civiles y colegios de abogados de todo el estado enviaron cartas de apoyo. Incluso algunos de los abogados que habían trabajado en Sterling and Associates escribieron testimonios sobre su integridad y profesionalismo. La audiencia decisiva llegó cuando María González pidió testificar en favor de Sofía. Contra el consejo de sus asesores, los senadores permitieron su testimonio. María, vestida con un sencillo vestido azul pero con una dignidad que llenaba la sala, habló sobre cómo Sofía no solo había luchado por su justicia, sino que la había tratado con respeto y humanidad, cuando otros la habían hecho sentir invisible. Señores senadores, dijo María con voz clara y firme, la doctora Martínez no me vio como un caso o una oportunidad política. Me vio como lo que soy, una mujer trabajadora que merecía justicia. Esa es la clase de persona que debería estar en el tribunal, alguien que entiende que la justicia no es solo para los poderosos. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo, y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. La votación de confirmación estaba programada para un jueves por la mañana. Sofía había pasado la noche anterior con su madre, comiendo tamales y recordando el camino que las había llevado hasta este momento. Carmen, ahora de 60 años pero con los ojos brillando de orgullo, tomó las manos de su hija. «Mija», le dijo, «tu papá siempre decía que la justicia era como el agua. Siempre encuentra la manera de fluir hacia donde se necesita. Tú eres esa agua, Sofía. Has encontrado tu camino». A la mañana siguiente, la sala del Senado estaba llena, hasta el tope. Reporteros, activistas, estudiantes de derecho y ciudadanos comunes habían venido a presenciar lo que muchos veían como un momento histórico. Sofía estaba sentada en la galería, rodeada de su equipo legal y su familia, esperando el resultado de meses de escrutinio público. La votación comenzó alfabéticamente. Cada sí era celebrado silenciosamente por los partidarios de Sofía, cada no recibido con decepción visible. La votación estaba más cerrada de lo esperado, y cuando llegaron a los últimos nombres, el resultado seguía siendo incierto. Finalmente, el presidente pro tempore del Senado anunció el resultado. Con 28 votos a favor y 22 en contra, la nominación de la doctora Sofía Martínez como jueza del Tribunal de Distrito es confirmada. La sala estalló en aplausos y gritos de júbilo. Sofía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras su madre la abrazaba fuertemente. «Lo lograste, mija», susurró Carmen. «Lo lograste». La ceremonia de investidura se llevó a cabo en el mismo tribunal donde Sofía había ganado el caso contra Sterling and Associates. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. La sala que una vez había sido testigo de su triunfo contra la discriminación, ahora la vería convertirse oficialmente en jueza. El día era perfecto, con sol brillante filtrándose a través de las altas ventanas del tribunal. Sofía vestía una toga judicial nueva, un regalo de las mujeres abogadas del estado, y llevaba en su muñeca la pulsera de plata que su padre le había regalado en su quinceañera, la única joya valiosa que la familia había poseído. El Chief Justice del Tribunal Supremo Estatal, la honorable Margaret Chen, una mujer asiático-americana que había enfrentado sus propias batallas contra la discriminación en los años 80, administró el juramento. «Doctora Martínez», dijo con una sonrisa cálida, «está a punto de asumir una de las responsabilidades más importantes en nuestra sociedad. ¿Está lista?» «Más que lista, su señoría», respondió Sofía, su voz resonando con confianza y determinación. «Levante su mano derecha y repita después de mí. Yo, Sofía Martínez, juro solemnemente que administraré justicia sin considerar personas, y haré igual derecho tanto al pobre como al rico, y que desempeñaré fiel e imparcialmente todos los deberes que me incumben como jueza». Las palabras del juramento resonaron en la sala llena de personas que habían venido a presenciar este momento histórico. María González estaba en la primera fila,
con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Los estudiantes de Derecho, de la universidad donde Sofía había estudiado, ocupaban una sección entera. Su madre, vestida con su mejor vestido y con una sonrisa que parecía iluminar toda la sala, estaba sentada donde siempre había estado, apoyando a su hija. Cuando terminó el juramento, la jueza Chen sonrió ampliamente. Por el poder que me confiere el Estado, la declaro oficialmente investida como la honorable jueza Sofía Martínez. Que Dios la acompañe en esta noble misión. Una semana después, la jueza Martínez presidió su primer día de tribunal. Su oficina, anteriormente ocupada por el juez Williams, había sido rediseñada con toques que reflejaban su herencia y sus valores. Un retrato de su padre en su uniforme de trabajo colgaba junto a los diplomas legales. Una bandera mexicana pequeña estaba al lado de la americana. En su escritorio, una foto de ella y su madre el día de su graduación de la universidad. Su primer caso fue emblemático, una disputa laboral entre trabajadores inmigrantes y una compañía de construcción que había retenido salarios. Mientras escuchaba los argumentos, Sofía pensó en su padre, quien había muerto en un sitio de construcción similar, sin protecciones legales adecuadas. El abogado de la compañía, un hombre bien vestido de una firma prestigiosa, argumentó, con condescendencia, que los trabajadores no entendían los términos de sus contratos. Su tono dejaba claro que consideraba a los demandantes como inferiores, incapaces de comprender asuntos legales complejos. La jueza Martínez lo interrumpió con voz calmada pero firme. Consejero, en mi tribunal todos los litigantes serán tratados con respeto independientemente de su origen o estatus. Si tiene evidencia legal que presente, proceda. Si no, le sugiero que se enfoque en los hechos del caso. El abogado, claramente desconcertado por la autoridad tranquila pero inquebrantable de la nueva jueza, tuvo que reestructurar completamente su estrategia. Al final del día, Sofía había dictado una sentencia que no solo ordenaba el pago de 1.900 salarios retenidos, sino que establecía protecciones adicionales para trabajadores en situaciones similares. En los meses siguientes, el tribunal de la jueza Martínez se convirtió en un modelo de eficiencia y justicia equitativa. Implementó programas de traducción para garantizar que litigantes de habla hispana tuvieran acceso completo a los procedimientos legales. Estableció horarios de corte nocturna para trabajadores que no podían ausentarse durante el día. Creó un programa de mediación comunitaria que resolvía disputas menores sin la necesidad de procesos legales costosos. Sus decisiones judiciales comenzaron a ser citadas en otros tribunales como ejemplos de jurisprudencia innovadora que equilibraba la letra de la ley con la compasión humana. Un caso particularmente notable involucró a una madre soltera que enfrentaba desalojo mientras luchaba contra el cáncer. La jueza Martínez no solo evitó el desalojo, sino que ordenó al propietario proporcionar condiciones de vivienda dignas y estableció un fondo comunitario para asistir a familias en crisis similares. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a prestar atención al fenómeno de la jueza Martínez. Artículos en revistas legales destacaban cómo había logrado reducir la lista de casos pendientes en un 40%, mientras mantenía índices de apelación excepcionalmente bajos. Los estudiantes de derecho de todo el país solicitaban pasantías en su tribunal, queriendo aprender de una jueza que había logrado combinar rigor legal con innovación social. Pero el éxito de Sofía no pasó desapercibido para sus antiguos detractores. Sterling, quien había perdido todo en el escándalo de su firma, comenzó una campaña silenciosa para desacreditar a la jueza Martínez. Financiado por grupos conservadores que veían su ascenso como una amenaza a sus intereses, Sterling contrató investigadores privados para buscar cualquier error en el pasado de Sofía que pudieran usar en su contra. Morrison, el abogado que había perdido estrepitosamente contra ella, ahora trabajaba para un think tank conservador que publicaba artículos cuestionando las decisiones activistas de la jueza Martínez.
Argumentaban que estaba legislando desde el tribunal y que sus fallos favorecían injustamente a minorías y trabajadores por encima de los intereses empresariales. La campaña de desprestigio alcanzó su punto máximo cuando un bloguero conservador publicó un artículo titulado ¿Es la jueza Martínez demasiado sesgada para ser imparcial? El artículo, lleno de medias verdades y estadísticas manipuladas, sugería que sus decisiones estaban motivadas por venganza personal más que por justicia legal. Sofía leyó el artículo una noche en su oficina, después de un día particularmente largo presidiendo un caso complejo de fraude corporativo. Su asistente judicial, un joven abogado llamado David Kim, que había sido discriminado en firmas de élite por ser coreano-americano, encontró a la jueza mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Jueza», le dijo David suavemente. «¿Está bien? Vi el artículo. Es pura basura sensacionalista». Sofía se volteó hacia él con una sonrisa triste. «David, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Ellos ven la justicia como un juego de suma cero, donde alguien tiene que perder para que otros ganen. Nosotros vemos la justicia como algo que nos eleva a todos. ¿Pero no le molesta que distorsionen su trabajo así?» «Me molesta», admitió Sofía. «Pero también me recuerda, ¿por qué estoy aquí?» Cada artículo como ese es prueba de que estamos haciendo algo bien, de que estamos cambiando un sistema que algunos preferirían mantener intacto. El caso que definiría el legado de la jueza Martínez llegó en su segundo año en el cargo, una demanda colectiva masiva contra una corporación multinacional que había contaminado el suministro de agua en 3 comunidades latinas durante décadas. Los residentes, principalmente familias trabajadoras, habían sufrido tasas anormalmente altas de cáncer y defectos de nacimiento, pero nunca habían tenido los recursos para enfrentar a la corporación. La empresa, Global Chem Industries, contrató al mejor equipo legal que el dinero podía comprar, liderado por nadie menos que el bufete que había absorbido los restos de Sterling & Associates. Su estrategia era clara: prolongar el caso hasta que las víctimas no pudieran mantener la lucha económicamente y luego llegar a un acuerdo menor que los silenciara permanentemente. El abogado principal de Global Chem era Alexander Whitmore, un litigante de élite conocido por su arrogancia y su desprecio hacia los abogados de barrio. En la primera audiencia, trató de intimidar a los abogados de los demandantes con mociones técnicas complejas y tácticas dilatorias, pero se encontró con algo que no esperaba. Una jueza que conocía cada una de esas tácticas porque las había enfrentado desde el otro lado. La jueza Martínez denegó sistemáticamente cada moción frívola, aceleró los tiempos de descubrimiento de evidencia y estableció fechas firmes que no permitían las demoras usuales. Durante una audiencia particularmente tensa, Whitmore cometió el error de sugerir que las víctimas estaban exagerando sus síntomas para obtener ganancias financieras. «Su señoría», dijo con su típica arrogancia, «estos demandantes claramente están intentando explotar el sistema legal para enriquecerse aprovechándose de la simpatía pública». La sala se quedó en silencio absoluto. La jueza Martínez lo miró con una intensidad que hizo que varios asistentes contuvieran la respiración. «Consejero Whitmore», dijo con voz calmada pero con acero en cada palabra, «en mi tribunal, las víctimas de negligencia corporativa no son tratadas como oportunistas. Son seres humanos que merecen justicia. Si tiene evidencia legal que presentar, proceda. Si no, le sugiero que reconsidere su enfoque». El juicio duró 6 meses. La jueza Martínez presidió cada día con una paciencia y atención al detalle que impresionó incluso a los observadores legales más experimentados. Permitió que cada víctima contara su historia, asegurándose de que sus voces fueran escuchadas a pesar de los intentos constantes de la defensa de limitar los testimonios. María Elena Vázquez, una madre de 3 hijos que había perdido a su esposo por un cáncer raro, testificó sobre los años de doctores que no podían explicar las enfermedades extrañas en su comunidad. José Ramírez, un mecánico de 50 años que había desarrollado problemas respiratorios severos,
Describió cómo había tenido que dejar de trabajar y había perdido su casa. Cada testimonio era un golpe devastador contra GlobalChem, pero la empresa tenía recursos ilimitados para contraatacar. Trajeron expertos médicos caros que argumentaron que las enfermedades podrían tener causas alternativas. Presentaron estudios independientes que minimizaban los riesgos de contaminación. La jueza Martínez escrutinizó cada pieza de evidencia con rigor científico. Cuando los expertos de GlobalChem presentaron estudios cuestionables, ella los sometió a interrogatorios técnicos que expusieron sus limitaciones. Cuando trataron de introducir evidencia irrelevante para confundir al jurado, ella la excluyó, con explicaciones claras y precisas. El momento decisivo llegó cuando los abogados de los demandantes presentaron documentos internos de GlobalChem que habían sido filtrados por un ex empleado con crisis de conciencia. Los documentos mostraban que la empresa había sabido sobre la contaminación durante más de 20 años y había decidido deliberadamente ocultar la información para evitar costos de limpieza. Whitmore intentó desesperadamente que los documentos fueran excluidos, argumentando privilegio corporativo y violación de confidencialidad. Pero la jueza Martínez había hecho su tarea. Los privilegios corporativos no protegen evidencia de actividades criminales, dictaminó. Estos documentos son admisibles y relevantes para el caso. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, la diferencia en preparación y pasión era evidente. Whitmore, acostumbrado a intimidar a oponentes menos preparados, se encontró enfrentando un tribunal donde la justicia no dependía del tamaño del presupuesto legal. Los abogados de los demandantes, inspirados por el ambiente de 1900 y equidad que la jueza Martínez había creado en su tribunal, presentaron un caso que era tanto legal como profundamente humano. Mostraron fotografías de niños enfermos, gráficas de tasas de cáncer anormales, testimonios de doctores locales que habían visto patrones inexplicables de enfermedad. Señoras y señores del jurado, dijo la abogada principal de los demandantes, en su alegato final, durante meses han escuchado a GlobalChem argumentar que las enfermedades de estas familias son coincidencias, que los estudios son inconcluyentes, que no hay conexión clara entre su fábrica y el sufrimiento de estas comunidades. Pero los documentos que han visto les dicen la verdad. GlobalChem sabía exactamente lo que estaba haciendo y eligió las ganancias por encima de vidas humanas. El jurado deliberó durante 4 días. Cuando regresaron, su presidenta, una maestra jubilada de la comunidad local, se levantó con un papel que tembló ligeramente en sus manos. En el caso Vázquez y otros versus GlobalChem Industries, anunció, encontramos a los demandados culpables de negligencia criminal, encubrimiento, deliberado y daño ambiental intencional. Otorgamos a los demandantes $150 millones en daños compensatorios y 300 millones en daños punitivos. La sala estalló. Las víctimas lloraron, se abrazaron, gritaron de alegría después de décadas de sufrimiento silencioso. Los abogados de GlobalChem se vieron aturdidos, incapaces de comprender cómo habían perdido tan estrepitosamente un caso que creían tener controlado. La jueza Martínez, manteniendo la compostura judicial pero con lágrimas brillando en sus ojos, golpeó su martillo. Además del veredicto monetario, anunció, ordeno a GlobalChem Industries limpiar completamente la contaminación en las 3 comunidades afectadas, proporcionar atención médica gratuita a todas las víctimas de por vida y establecer un fondo de prevención para monitorear la salud ambiental en la región. El veredicto en el caso GlobalChem se convirtió en noticia nacional e internacional. La revista Time incluyó a la jueza Martínez en su lista de las 100 personas más influyentes del año. La Asociación Nacional de Abogados le otorgó su premio, más prestigioso por valor excepcional en la defensa de la justicia. Universidades de derecho de todo el país comenzaron a invitarla como profesora visitante. Pero para Sofía, el reconocimiento más significativo vino una tarde lluviosa cuando María González, la mujer cuyo caso contra Sterling había iniciado todo, visitó su oficina con su hija de 15 años.
Jueza Martínez, dijo María con la misma dignidad que había mostrado años atrás en el tribunal, quiero que conozca a mi hija Ana. Ella quiere estudiar Derecho porque dice que quiere ser como usted. Ana, una joven brillante con ojos inteligentes y determinación familiar, se acercó tímidamente. Jueza Martínez, mi mamá me contó todo lo que usted hizo por ella, por nuestra familia, por toda la comunidad. Quiero ayudar a la gente como usted lo hace. Sofía se levantó de su escritorio y se arrodilló para estar a la altura de Ana. Ana, lo más importante que puedes recordar es que la justicia no es solo un trabajo, es una misión. Estudia mucho, mantente fiel a tus valores y nunca olvides de dónde vienes. Esa noche, después de que María y Ana se fueron, Sofía se quedó en su oficina reflexionando sobre el camino que había recorrido. Miró la foto de su padre en la pared, el retrato de su madre el día de su graduación, los diplomas que había ganado con tanto sacrificio. Su teléfono sonó. Era Carmen, ahora jubilada y viviendo cómodamente gracias al éxito de su hija, pero aún insistiendo en cocinar para ella los domingos. «Mija», dijo la voz familiar y cálida, «vi las noticias sobre el caso del agua contaminada. Tu papá estaría tan orgulloso. Pero dime, ¿estás feliz? ¿Vale la pena todo el estrés y la presión?» Sofía miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que había llegado a amar, hacia las comunidades que había jurado proteger, hacia el futuro que estaba ayudando a construir. «Mamá», respondió con una sonrisa en la voz. «Cada día me levanto sabiendo que puedo hacer una diferencia real en la vida de las personas. Cada caso que presidio, cada decisión que tomo, cada injusticia que puedo corregir, sí, vale la pena todo». 5 años después de su investidura, la jueza Sofía Martínez había transformado no solo su tribunal, sino el sistema de justicia de todo el Estado. Sus innovaciones en acceso a la justicia habían sido adoptadas por otros tribunales. Sus decisiones legales eran estudiadas en escuelas de derecho como ejemplos de jurisprudencia progresiva. Su modelo de mediación comunitaria había reducido la carga de casos en todo el distrito judicial. Pero quizás su mayor logro era menos tangible. Había cambiado la percepción de lo que un juez podía y debía hacer. Ya no era suficiente simplemente aplicar la ley. Los jueces ahora eran evaluados por su capacidad de hacer que la justicia fuera accesible, comprensible y verdaderamente equitativa. Un día, mientras revisaba casos en su oficina, recibió una carta que la hizo sonreír. Era de Ana González, ahora estudiante de 2º año en la Facultad de Derecho, escribiendo sobre su trabajo en una clínica legal que ayudaba a inmigrantes. «Querida jueza Martínez», decía la carta, «gracias por mostrarme que la justicia no es solo para los privilegiados. Estoy siguiendo sus pasos, un caso a la vez. PD. Mi mamá dice que la espera para la cena el domingo. Dice que tiene noticias emocionantes que compartir». Las noticias emocionantes resultaron ser que María había sido elegida para el Consejo Municipal, la primera latina en ocupar ese cargo en su ciudad. «Usted me enseñó que no tenemos que aceptar las cosas como son», le dijo María a Sofía durante la cena. «Podemos cambiarlas». Mientras manejaba a casa esa noche, Sofía pensó en todas las puertas que le habían cerrado años atrás, en todos los no que había recibido, en todos los que habían dudado de que una mujer latina de un barrio trabajador pudiera llegar tan lejos. Ahora, esas mismas puertas estaban abiertas para generaciones de jóvenes que verían su ejemplo y sabrían que era posible. Su teléfono sonó. Era el gobernador Mendoza, ahora un amigo además de colega. «Sofía», dijo su voz familiar, «tengo otra propuesta que podría interesarte. El Tribunal Supremo Estatal necesita un nuevo juez asociado. ¿Estarías interesada en ser considerada?» Sofía sonrió, pensando en Ana González estudiando Derecho, en María González cambiando su comunidad desde el Consejo Municipal, en todas las mujeres y hombres que habían encontrado justicia en su tribunal. «Eduardo», respondió, «creo que es hora de llevar estos cambios a un nivel aún más alto.
10 años después, la ahora jueza asociada del Tribunal Supremo Sofía Martínez presidía la ceremonia de graduación de la Escuela de Derecho donde había estudiado. Como oradora principal miraba a la audiencia llena de rostros diversos, muchos de ellos de primera generación universitaria como ella había sido. Queridos graduados, comenzó su discurso. Hoy no solo reciben un diploma, reciben una responsabilidad sagrada, la de hacer que la justicia sea real para todos, no solo para los privilegiados. Algunos de ustedes enfrentarán puertas cerradas como las enfrenté yo, pero recuerden, cada puerta cerrada es una oportunidad para construir una entrada mejor. En la audiencia, Carmen Martínez, ahora de 70 años, pero con ojos aún brillantes, de orgullo, lloraba silenciosamente. A su lado estaba Ana González, ahora una abogada exitosa con su propio despacho enfocado en derechos de los trabajadores. María González, ahora alcaldesa de su ciudad, asentía con aprobación a cada palabra. La justicia, continuó Sofía, no es un destino al que llegamos, sino un camino que caminamos cada día. Y ese camino se hace más fácil cuando caminamos juntos, cuando nos ayudamos mutuamente a abrir las puertas que otros trataron de cerrar. Después de la ceremonia, una joven estudiante latina se acercó a la jueza Martínez. Su señoría, dijo tímidamente, soy la primera en mi familia en ir a la universidad. Quiero ser jueza como usted algún día. Sofía sonrió, recordando su propia conversación con Ana años atrás. ¿Cómo te llamas? Isabela Herrera, su señoría. Isabela, dijo Sofía, tomando las manos de la joven, el camino no será fácil. Habrá gente que te dirá que no perteneces, que el sistema no es para personas como nosotras. Pero recuerda esto, cada vez que alguien como tú alcanza una posición de poder, hace que sea más fácil para la siguiente. Tú no solo estás construyendo tu futuro, estás construyendo el futuro de todas las niñas que vendrán después. Mientras Isabela se alejaba con una sonrisa de determinación, Sofía pensó en su padre, que había muerto sin justicia, en 1900 en su madre, que había limpiado oficinas para darle una oportunidad, en todas las batallas que había luchado para llegar hasta aquí. Las puertas que una vez le bloquearon la entrada, ahora estaban no solo abiertas, sino completamente removidas, y en su lugar, había construido puentes para que otros pudieran cruzar hacia un futuro más justo. La historia de Sofía Martínez no era solo sobre una mujer que se convirtió en jueza, era sobre cómo una persona determinada puede cambiar un sistema entero, abriendo caminos para generaciones futuras y demostrando que la justicia verdadera no conoce de apellidos, colores de piel o códigos postales. Y mientras el sol se ponía sobre la ceremonia de graduación, una nueva generación de abogados se preparaba para continuar esa misión, sabiendo que las puertas estaban abiertas y que el camino hacia la justicia, aunque difícil, era definitivamente posible.